Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los hermanos y hermanas que están aquí, Señor, con el hambre de ser un predicador del evangelio del reino. Los que estamos aquí somos ministros, Señor, gente que van a ser ministros del reino. Por eso que ahora limpio sus mentes, sus corazones en el nombre de Jesús. Declaro que la sangre de Cristo limpia de toda preocupación, de toda angustia, de toda opresión, y declaro que las mentes de las personas quedan sanas, libres, y el espíritu hambriento para aprender esta palabra, y que la unción tuya, llama aquí alay, descienda aquí en esta hora, Señor, sobre mí con el espíritu de revelación, de entendimiento de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que todo lo que tú nos enseñes se va a aferrar a nuestro corazón, se va a aferrar a nuestra vida, se va a aferrar a nuestro ser, para la gloria y la honra de Cristo, Señor. Y yo declaro que tú de cada uno de ellos, oh Señor, al terminar este estudio, serán predicadores del evangelio. Yo no sé si tú levantarás pastores de aquí, pastoras de aquí, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero yo declaro que nadie perderá su tiempo y que tú has de recompensarle por el esfuerzo físico y económico de una manera especial. En el nombre de Jesús recibe la gloria. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor y tomen su asiento. Pueden sentarse. Ustedes tienen una carpeta con unos papeles. Esto le va a servir incluso, hijo, mírenme bien. Esto le va a servir ya para hacer un mensaje. Mire, lo que ustedes tienen ahí sería el esqueleto de un mensaje. Para que ustedes vayan aprendiendo desde ya cómo hacer un mensaje. Esto, acuérdense que Jesús, los discípulos estaban con Jesús y ellos vieron lo que Jesús hacía y ellos lo hacían igual. ¿Me está escuchando? Mire, por ejemplo, nosotros vamos a comenzar la Universidad del Reino, así se llama nuestra universidad. Pero el tópico es conociendo el arte de la predicación. ¿Qué vamos a hablar en todas estas clases? Vamos a aprender el arte de la predicación. ¿Por qué es un arte de la predicación? Porque hay que tener a la gente, ya vamos a ver más adelante, pero hay que hacer un pecador que se arrepienta. Si usted no sabe lo que habla, no se va a arrepentir. Llevar a la gente que tenga fe para ser sano, hay que prepararlo. La predicación es como una comida. No es como es una comida. Por eso que Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, o apacienta, es dar comida. Entonces la predicación es como una comida. Ninguna comida, al menos que sea huevo frito, se hace sin pensar lo que va a hacer. Es más, algún huevo frito hay que pensar lo que va a hacer. No mucho. Pero si su mensaje es puro huevo frito, va a tener a la gente enferma del hígado. Bueno, entonces, ahí el tema, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro tema? Conociendo el arte de la predicación. Cuando usted va a preparar un mensaje, aunque esto es extra porque ya falta mucho para que hablemos de eso todavía, o falta bastante. Cuando usted va a preparar un mensaje, lo primero que usted tiene que hacer es orar, buscar a Dios y saber qué va a hablar. ¿Qué tópico? ¿O qué tema? También Dios puede usarnos por ahí, lo va a hacer de Dios, de que no va a tener nada. Pero no es lo general. Es más, a mí me ha pasado que no he sentido paz, pero yo he preparado un mensaje igual. Y he llegado a la iglesia con un mensaje. Y cuando estaba arriba, el Espíritu Santo me ha cambiado y me ha usado en otro don y me ha traído algo diferente. Y el Espíritu Santo me ha dado otro tema y ha hablado de otra cosa. Pero yo me preparé. No siempre eso de venir a la iglesia y abro la Biblia y pongo el dedo, eso no sirve. Dios lo puede hacer en vez en cuando, de vez en cuando.
Él lo ha hecho conmigo muchas veces. Ustedes no sé si se acordarán que yo he dicho tanto que me costó hacer el mensaje y al final prediqué otra cosa. ¿Se acuerda alguno que he mencionado eso? Ha pasado, pero contado con las manos. ¿Me entiende? Entonces, esto que ustedes tengan ahí les va a ir ayudando el desarrollo a hacer un tópico. Usted va a orar y dice, bueno, yo siento de predicar. No mire a la iglesia para predicar. No mire a quién. Listen, escuchen bien, tienen que ser decentes. No miren el defecto de alguien en la iglesia para predicar. No miren la virtud de alguien en la iglesia para predicar. Miren a Dios. Porque usted por ahí le haga un mensaje a uno, pero hay 300 que están deseando comer y no comieron porque usted lo hizo pensándole hablarle a uno. ¿Me entienden? Ok. Entonces, vamos a hablar sobre el tema del arte de la predicación. Este me decía eso. Fíjese lo que no está ahí. No lo puse porque Dios me lo dio recién. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia, esta es una introducción, procura con diligencia. El apóstol Pablo le está enseñando, pueden escribirlo ustedes, porque esto es fundamental para aquellos que dicen, no hay que estudiar, no hay que prepararse, ¿verdad? Esto es fundamental. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escucha, que usa bien la palabra de verdad. ¿Que usa cómo? ¿Que usa cómo? Ahora miren lo que dice Pablo. Procura con diligencia. ¿De quién era la necesidad de esforzarse para que Dios lo apruebe? ¿De Dios, del Espíritu Santo o de Timoteo? Timoteo. 2:15. Procura. Nunca faltará la unción del Espíritu Santo. Sin eso, por más que estudie, no servirá nada lo que haga. Pero sin el conocimiento, va a ser un mediocre o va a tener que tener 40 horas en la presencia de Dios para escuchar todo a Dios. Es imposible. No, eso está fuera de la Biblia. ¿Me entiende? Bien. Entonces dice, procura, es nuestra o suyo. Como futuros predicadores, el procurar presentarse, que Dios lo apruebe. Digan que Dios lo apruebe. Usted acuérdese que esto por favor grábeselo. Usted va a predicar, sea como sea, en las casas, en las calles, en los templos, depende cómo Dios le dé. Va a predicar y lo va a hacer para Dios, no para la gente. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces usted va a ser tentado a, digamos que Dios le dé un cargo a un maestro en la escuela y en la iglesia y tiene a cargo un grupo de gente, o que Dios le permite predicar, porque también después que se gradúen, los que tienen el llamado y se gradúen, van a ir por las iglesias del concilio predicando para ir tomando experiencia. Para tomando experiencia y que tengan... Por eso Jesús lo mandó a dos. Vayan, prediquen. Cuando volvieron, vinieron contentos por el sistema equivocado. Por algo, pero el Señor los enseñó otra vez. Anda a saber las veces que lo habrá mandado. Una vez dice ahí, pero posiblemente lo mandó 100 veces. ¿Está escuchando? Entonces, procura presentarte aprobado. Creo que usted, a veces a uno le da ganas de dar un palo, porque ve a mucha gente que son descuidada, desinteresada, desagradecida. Pero por el que es desagradecido, yo no voy a venir aquí a darle un palo porque hay alguien desagradecido cuando hay un montón que está agradecido. Y de todas maneras, mi función no es cambiarlo a usted, mi función es hablar lo que Dios me dice y que cada uno haga lo que quiere cambiar o cambia. No sé si me entiende. Porque ¿por qué tengo yo que dar buena esta clase? Por ustedes, en segundo plano por ustedes. Pero en primer plano es por Dios. Porque yo tengo que ser hallado en la predicación, en la enseñanza, tengo que ser hallado
que yo esté aprobado delante de Dios. ¿Me entienden, hermano? Por eso que siempre recuerden eso. Primero, aprobado delante de Dios. Como obrero que no tiene que avergonzarse, porque vamos a ser juzgados de lo que enseñemos, de lo que prediquemos. Y vamos a pasar vergüenza. Acuérdense que un día va a llegar ese juicio, no para condenación, sino para premio delante de Dios. Y Dios va a decir: Hugo, esto lo hiciste bien y esto lo hiciste mal. Y me lo va a decir delante de millones y millones y millones de salvos. Estarán Pedro, Pablo, todo Jesús, todo el mundo. Entonces yo tengo que procurarme hallarme probado para que no pase vergüenza. ¿Me está escuchando? Segundo, para que tenga éxito mi mensaje. Yo le dije a ustedes, les he contado que una vez yo amaba, por eso que digo de pagar el precio, yo amaba tanto predicar, amaba esto. No sabía que Dios me iba a hacer pastor, que yo conté la historia, vendía ropa en la iglesia, y le fiaba a todos los hermanos. Y después se hacían los locos y no me lo pagaban. Entonces, claro, como imagínate, a todo el mundo le vendí. Y me decía: pastor, no tengo. Y entonces como uno no es hermano, ellos creen que no deben de pagar. Y la Biblia dice: no debáis a nadie nada. Pero me habló mi pastor y me dijo la verdad. Me dijo: Hugo, ¿qué querés vos? ¿Vos querés que ellos te reciban? Porque si vos predicás, me dijo mi pastor, y los hermanos no te reciben, no sirve de nada que prediqué. No te puedo poner a predicar. ¿Cómo no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes lo que te conviene? Me dijo mi pastor. Habla uno por uno y decirle que le regalás la ropa, no tienen deuda, y no le vendas más a nadie. Así que, ok, yo quiero predicar. ¿Y de qué sirve que yo predique si usted no recibe? Estamos perdiendo el tiempo. Entonces, o no me recibe, ¿verdad? Entonces yo, uno a uno, me decía: hermano Hugo, yo le voy a pagar. No, hermano, mire, le regalo el zapato. No, por favor, se lo regalo. Le regalé a todas las deudas que me debían a mí. Y que ellos querían que yo predicara, entonces estaban chochos conmigo. Pero no le vendí más nada. ¿Se da cuenta? Me fundí. Me costó más que 50 pesos, pero aprendí. Me recibían, me querían después. Es un precio que hay que pagar. Porque si a mí no me reciben, ¿de qué sirve que yo predique? Estar acá arriba y no me tragan, ¿para qué? No sé si me entienden. ¿Me entienden? Ok. Dice que usa bien la palabra de verdad. Por eso estamos acá. Estamos aquí para aprender a usar bien la palabra de verdad. Les conté que estuve en San Luis, o lo conté en la radio, y hay uno que se llama pastor, así mismo se puso pastor, él se puso pastor, y tiene un grupo de gente, entonces 10, 15, 20 personas, no sé cuánto, y una persona de la iglesia vino a preguntarle a la esposa del pastor Walter, y le dijo: mire, ¿sabe que mi pastor quiere hacer Santa Cena, pero no sabe cómo hacerla? Que ese tipo nunca se congregó entonces. Porque si usted se congregó, usted sabe cómo se hace la Santa Cena. Imagínate las ovejas, ¿dónde están? Entonces, para eso estamos acá, para saber cómo usar. Ok, conociendo el arte, usted tiene en línea para escribir. Yo quiero que escriban, a ver el próximo, ahí está. Ok, antes de eso no, volvamos para atrás porque eso, sí, se van a distraer. Gracias, muchas gracias. Escúcheme bien. En este tópico sobre el arte, me avisan a las 10:15. ¿Alguien me puede avisar? O no, 5 minutos antes. A las 10:10. No, si el hermano se van 10:15, ok. Me avisan a las 10:15. Nosotros conoceremos lo que nadie enseña en el mundo: cómo predicar, cómo hacer un mensaje. Se supone que todos ustedes son salvos, ya. Se supone que son salvos, y si no son llenos del Espíritu Santo, van a buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo tengo que predicar? De eso vamos a hablar en esta escuela, en esta clase. ¿Cómo se predica? ¿Cómo yo armo un mensaje?
cómo yo armo un discurso, cómo yo armo la predicación, porque las predicaciones, hermanos, que usted vaya a dar, yo ya lo declaro que usted es un predicador, una predicadora, son cartas, nada más que son habladas. ¿Qué hacía Pablo a Timoteo? Estaba predicándole, enseñándole. Nada más que como no había DVD, ni teléfono, ni radio, había cartas, se lo hacía por carta. Ahora, lo que usted dice tiene que ser entendido por el oyente y no tiene, escuche esto, no tiene que entenderlo el espíritu del oyente, sino la mente y el alma, el conocimiento del oyente. ¿Cuántos me entienden? Usted tiene que entender lo que yo le voy a decir. Si usted no entiende, si yo me pongo aquí, por ejemplo, como decía Pablo, yo prefiero hablar con ustedes en el idioma natural y nada en lengua. Porque si yo me paro aquí y empiezo, raca, basanda, la catica, la bayondo, rocota, la papa, y estamos una hora acá, usted dirá, el pastor habla lengua como loco, pero no entendí tres pepinos lo que dijo. Por eso Pablo dijo, yo en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en el conocimiento que no en lengua. En lengua es cuando yo hablo con Dios. Ahora, usted tiene que mentalizar, si puede escribir eso ahí, su mensaje tiene que ser entendido, o el mensaje, pongan el, uno, porque usted va a dar uno a la vez, un tema. El mensaje tiene que ser entendido por el que lo escucha. Eso es muy importante. Bien, entonces, el mensaje, nosotros vamos a aprender, porque el mensaje tiene que entenderlo el que lo escucha. O sea, yo vengo a traer un mensaje de parte de Dios y usted, su alma, su intelecto, tiene que entender lo que yo le digo. O lo que Dios dice a través de mí, o lo que Dios va a decir a través de ustedes. Tiene que entenderlo. Por eso que necesita preparación en la rodilla, en su alma. Antes de predicarlo, usted se lo va a predicar usted mismo. Eso lo hago yo. ¿Cómo yo hago el mensaje? ¿Cómo hago esto? Todo lo que yo estoy hablando, yo ya lo hablé en mi casa. Meditando. Y voy escribiendo, y medito, y voy escribiendo. ¿Se da cuenta? Esa es la forma. Esa es la forma. Entonces, porque yo tengo que buscar las mejores palabras para que ustedes puedan entender sin salirme de la verdad de Dios. Bien. Hay mucha necesidad de conocer esto para seguir el llamado de cada uno, sea pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, maestro, escuela dominical, lo que quiera enseñar. Por eso que incluiremos en este tópico la práctica. ¿Se acuerda que le dije? Vamos a incluir la práctica de este arte. La práctica. Ningún doctor comienza a cumplir su función después que se gradúa, después que tiene el certificado, necesita ir a práctica, 1 o 2 años a práctica. Una cosa es que le digan que el bisturí se agarra así y otra cosa es agarrarlo. Una cosa es dibujar que se corta y otra cosa es tener una panza ahí que hay que cortarla. ¿Se da cuenta? Y usted con la predicación es un arte que usted puede dañar al que escucha o usted puede bendecir al que escucha. Y esto es peor que ser un médico. ¿Por qué? Porque si usted con el mensaje se equivoca y no le da donde Dios quiere hablar, usted puede que ofenda a alguien y usted sea el culpable de ese alguien. Ahora, si ese alguien se ofenda porque yo digo algo que Dios me lo dio, ya es problema de Dios con él, no es mi problema. Por eso que vamos a incluir esa práctica. Y bueno, pongan esto, hay 2 clases de predicadores. Hay 2 clases de predicadores. El que cuenta su testimonio a la gente, se predica con el testimonio,
pero no es predicar realmente, pero se dice predicar porque se puede salvar la persona. Y o aquel que alimenta las ovejas. Dos tipos de mensajes. El que cuenta, un predicador que cuenta su testimonio. Yo estaba así, asado, vine al Señor, me convertí a Jesucristo y Él me salvó, Él me sanó, me bendijo mi matrimonio, me bendijo el trabajo, un testimonio. Eso es para salvar las almas, pero ese ministerio no es para cumplirlo en la iglesia. Eso servirá para salvar una alma, pero usted aún, es más, a una persona no va a estar todos los días contándole el mismo testimonio suyo. Y está el predicador, que es el de uno de los 5 ministerios, que es para enseñar y hablar en la congregación y a los no convertidos. Un predicador puede salvar almas sin contar su testimonio, como Dios lo salvó a él, porque predica la palabra de Dios. Yo nací. Yo nací en la iglesia, nunca tuve la droga, nunca pecó, sí, pastor, pero nunca tuve la droga, nunca fui un alcohólico. Entonces, pero Dios me llamó a predicar su palabra. De todas maneras, el testimonio es para contar a otro, pero el predicador debe de ser uno que predica la palabra de Dios. Punto. Amén. Bien, vamos a hablar sobre el fundamento, principios de lo que es predicación. Puede cambiar eso, ok. Ahora miren, el segundo punto que ustedes tienen ahí también. Fundamentos, es lo mismo. Principios. Esas dos palabras es lo mismo. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Esto lo recalco para que ustedes vayan aprendiendo de ella. Yo estoy tratando de poner la ley de la repetición para que se les grabe a ustedes lo que vamos a hablar. Un fundamento y un principio es lo mismo. ¿Pero por qué lo repito? Porque usted va a aprender algo que es completamente fundamental ahora. Fundamento y principio de lo que es predicación. ¿Qué es un principio? ¿Y qué es un fundamento? Miren lo que dice, ustedes lo tienen. Pueden escribirlo. Principio significa, primer significado, fundamento o base de un razonamiento o discurso. Déjenme hablarle ahí un poquito. Escríbanlo si quieren. Por eso dejé el lugar ahí. Si usted tiene muy buena memoria y no lo quiere escribir, no lo escriba, pero ¿qué es un principio? Una pregunta, vamos a estudiar qué principio. ¿El principio de qué? De la que hice ahí, de la predicación, que vamos a estudiar un principio, el principio de la predicación. Bien, ¿anotaron el primer significado? Dice fundamento o base de un razonamiento o discurso. Ahora mírenme, escribieron, miren esto. ¿Qué es lo que es una predicación? Exacto. ¿Qué es lo que es una predicación? Allá. Discurso o un razonamiento es eso. Un principio es el fundamento de eso. Una predicación es un razonamiento que Dios le da a usted, que el razonamiento tiene que ver con razón, ¿verdad? Razonamiento, razón. Eso quiere decir entendible, que se entiende, ¿verdad? Entonces, nosotros, una predicación es eso, es un razonamiento. Vamos a razonar algo que Dios nos dice. Vamos a entender algo que Dios nos dice. O yo traigo un discurso, como no se permite hablar cuando se está predicando, ¿verdad? Es Dios, el mensaje de Dios. Yo estoy trayendo un discurso
una charla, una palabra, pero todo bajo un razonamiento de Dios. Por eso que dice que el principio del fundamento, el segundo significado, norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Norma. Un principio es una norma. ¿De qué? Del fundamento. ¿Fundamento de qué? El fundamento de la predicación. Dice que rige el pensamiento. Cada predicación va a regir o va a dirigir o va a conducir su pensamiento. Digan pensamiento. Su pensamiento. Una predicación, ya lo dije, lo voy a volver a repetir. Una predicación no es que yo venga acá y de acá me caiga. Acá me cae algo extra. Siempre hay algo extra. Pero no es el fundamento lo extra. El fundamento es que ya mi Dios me dijo qué era lo que tenía que enseñarle a ustedes. ¿Me está escuchando, hijo? Bien. Un principio entonces es un fundamento, es una norma fundamental. Fundamento significa, es lo mismo, otra vez, base de una cosa o motivo de un juicio. ¿Cuál es la base? La base de qué vamos a aprender, estamos aprendiendo ahora. ¿Base de qué? De la predicación. La base, lo fundamental de la predicación. Amén. ¿Predicación qué es? No sé si está la próxima placa o no. Ok. Mire lo que es la predicación. Esto es importante. No sé si ustedes no, tienen que escribirlo. Mire, yo se lo podría haber dado escrito. Mire un segundito, hijo. ¿Por qué no se los di escrito todo eso? Yo lo podría haber dado escrito si me costó y yo ya lo escribí. Ahí. Porque cuando usted lo escribe, tiene 3 sentidos trabajando. De los 5, 3. La vista, el oído y el tacto. 3 sentidos accionando sobre eso. Quiere decir que hay más posibilidad que se le quede grabado que si solamente trabaja un solo, que es el oído. ¿Por qué yo lo pongo allá si eso lo puedo hablar? Porque cuando yo le pongo allá, y eso es trabajo. Más cuando no sabe mucha computación como yo. Y esto no puedo decirle a la secretaria que me lo haga. Lo que yo digo que me haga ella es que me arregle los horrores ortográficos que yo tengo. Pero yo tengo que darle toda la idea, porque esto Dios me lo da a mí, tengo que escribirlo. Bueno, mire, entonces, la predicación es, no sé si el papel de usted dice eso, o dice, ¿qué es la predicación? Es lo mismo. ¿Ah? Ok, es lo mismo. ¿Qué es la predicación? Primero, el anuncio de la buena nueva de Dios por sus siervos. Vamos a dividir esta palabra. ¿Qué es la predicación? El anuncio de la buena nueva de Dios. Ahí tiene 2 puntos. ¿Ves que tiene 2 puntos? ¿Tiene 2 puntos ahí? Sí. O 1. Bueno, no importa. Sí, 2. ¿Qué es la predicación? No, la buena nueva de Dios. Mire, cualquier sea el tema, es una buena noticia. Aunque la predicación esté hablando de que no tienes que pecar, es una buena noticia. Entonces, ¿qué es predicación? La buena nueva de Dios. Por sus siervos. O sea, ¿quiénes son sus siervos? Nosotros, ustedes, nosotros. O sea, la predicación es algo que nosotros le anunciamos a la gente en las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas, en otras palabras, las buenas noticias de Dios para la gente. Ahora esto no solamente se significa a los recién convertidos, hijo. ¿Me están escuchando?
Todo lo que se predica en la iglesia es la buena nueva del Señor. Aunque, no, porque nos enseñaron que hay que obedecer. Es una buena noticia. Si te está enseñando el predicador y dice, hermano, tienes que obedecer a Dios, es la buena noticia. Porque si obedece a Dios le va a ir bien. Entonces, ¿qué es la predicación? La buena noticia de Dios. Usted no puede predicar lo que a usted se le dé la gana. Tiene que ser la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. Segundo, con la fiel revelación de la voluntad de Dios. El predicador tiene que ser fiel a la revelación de la voluntad de Dios. Por eso que un verdadero predicador renuncia a los conceptos que fueron, o a los preconcebidos, perdón. Cualquier predicador, yo tuve que cambiar, por ejemplo. Le voy a contar una cosa. Yo nunca creí en las células, porque yo no me crié con eso. Yo decía, no, eso que la célula, que la célula. Después me di cuenta que es bueno. ¿Y entonces yo qué hice? Yo me mantuve fiel en la revelación, cuando conocí la revelación de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que todo el mundo se involucre en la salvación de las almas. ¿Me está escuchando? Entonces, una verdadera predicación es eso. Ahora vienen 3. Predicación es la exposición de la palabra de Dios. Todo es lo mismo. Acá estoy repitiendo todo lo mismo en diferentes palabras de lo que es predicación. La predicación es el anuncio de la buena nueva de Dios. La predicación es revelar la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Ahí subrayen revelar la voluntad de Dios. 3. La predicación es la exposición de la palabra de Dios. Cuando yo expongo lo que Dios dice, es una predicación. 4. La proclamación de Jesucristo, el Hijo de Dios. La predicación es la proclamación de Jesucristo. Y acá dice, Jesucristo tuvo un importante ministerio de predicación. ¿Sabe por qué muchos estamos hablando con esto? Claro, porque predicar no es hablar solamente. Usted va a creer que yo tengo más o menos, no sé, sin exagerar, yo tengo que tener en la computadora, en estos 39 años de pastor, yo tengo que tener 400 mensajes. Fácil. ¿Sabe lo que es usted estar orando el sábado por un mensaje para el domingo porque no tengo? Y usted, pero pastor, ¿cómo que no tiene? Tiene 400. Lo que pasa es que no se trata de yo hablar. Tengo que hablar lo que Dios quiere que yo hable para ese día. Por eso que es la proclamación de Jesucristo. O sea, yo cuando estoy predicando, es Jesucristo quien está hablando por mi boca. ¿Qué es lo que es Jesucristo? Es el, ¿creo que? Verbo, digan verbo. Juan dijo, Jesús es la palabra, el verbo se hizo carne. El verbo. A veces Dios me dice, y me da un tema y yo lo prediqué, lo vuelvo a predicar, no hay problema. Pero ocurre eso porque no es solo hablar. ¿Me está escuchando? Ok. La otra placa, hijo. La importancia de la predicación. Escuche esto. Estamos en toda la introducción de lo que es la predicación. Porque la predicación, repito, no es simplemente tener un lugar para hablar. No es que voy a hacer un show. No es que yo quiero que me escuchen. No quiero sobrepasarme a nadie. Porque acuérdense lo que hablamos antes. Que yo tengo que ser hallado o aprobado por quién. ¿Y puede alguien engañar a Dios? No. Nadie puede engañar a Dios. Lo importante es nuestra sanidad interior en la predicación. Nuestra santidad en la predicación. Que estamos enseñando la verdad por amor a Dios. Bien. Vamos a hablar sobre la importancia de la predicación. La predicación tiene un lugar central en el pueblo de Dios y es vital
para su vida y crecimiento. Realmente la predicación, todo hijo de Dios debería aprender a predicar para establecer el reino. Es central. Pero para que ustedes se den cuenta algo, solamente la gente madura entiende eso. Por eso que usted ve que no todo el mundo participa. Hay gente que tiene tiempo, que está temprano, que no tiene laburo o sale temprano y podrían estar, pero no están. Porque no han madurado. Por eso que la predicación tiene... ¿Cuán importante es o no la predicación? Tremendamente importante. Porque dice ahí, tiene un lugar central. ¿Qué quiere decir central? Del centro. Central, es lo primordial. En el pueblo de Dios. ¿Dónde? En el pueblo de Dios, no en los pastores, en el pueblo de Dios. Por eso es que Felipe se fue a predicar y causó un avivamiento. Felipe, ¿no? ¿O Santiago? Felipe, que después llegó Pablo al avivamiento y lo mandaron al desierto a predicar uno solo. Felipe no era de los 12 apóstoles. Y hizo un avivamiento porque la predicación, la predicación debe de ser lo más importante, es lo central en el pueblo de Dios. Y es vital para su vida y crecimiento. A usted la predicación lo va a hacer crecer y va a hacer crecer la iglesia y va a hacer crecer el reino. Y a usted también, porque usted se va a exigir, como se ha exigido para estar hoy aquí. Usted se va a exigir, así como se ha exigido para estar aquí, se ha esforzado, se preparó, se cambió, pagó, hizo todo, está aquí. Usted se esforzó, ¿verdad? Lo ha hecho crecer, usted no sabe, pero usted hoy está creciendo. Solo el hecho de estar aquí ya creció. ¿Me está escuchando? Mucho más con la exposición de la palabra. Segundo, la predicación es autorizada por Dios, facultada por el Espíritu Santo y expresada supremamente por Jesucristo, cuando es respaldada por su Padre Celestial o ministerial. Ok, mire aquí. La predicación está autorizada por Dios. Por eso que dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es para todos, está autorizada por Dios. Pero como los discípulos tuvieron 3 años al lado de Jesús, ustedes van a estar no 3 años, pero vamos a estar un tiempo aprendiendo sobre la predicación. Dice facultada por el Espíritu Santo. Toda esta inspiración que he estado escribiendo es revelada por el Espíritu Santo. Por eso que usted tendrá tiempo de oración. El Espíritu Santo le va a decir qué y cómo hablar. Y usted lo arma. Diga conmigo, Dios me capacita para que yo haga la introducción y el final del mensaje. Recuerde que cada predicación es una conversación que el que lo escucha tiene que entender lo que usted le ha quedado. Y siempre termina con un llamado y con un final. Hoy estamos aprendiendo a predicar. Usted va a tener que saber hoy, por lo menos el principio de lo que es predicación. Bien. Dice, facultada es autorizada por Dios, Dios lo autoriza para que predique, es facultada por el Espíritu Santo, expresada por Jesucristo cuando nos mandó que prediquemos. Dice, cuando la predicación, no está eso ahí, la predicación está respaldada por su padre espiritual o ministerial. Ok, esto vamos a aprender también más. El predicador, vamos a ver ahora, aunque está autorizada por Dios y facultada por el Espíritu Santo y expresada por Jesucristo,
Estamos habilitados cuando tu padre espiritual o ministerial te habilita. Tienes que ser habilitado. No a contar el testimonio para que otros salven. Eso lo puedes hacer. No para que hables a otros en la iglesia y por ahí salve. Eso tienes que hacerlo, no hay problema. Pero para estar dentro de los 5 ministerios y ser un predicador. ¿Usted puede ser un predicador sin ser pastor? ¿Usted puede ser un maestro sin ser pastor y estar en el concilio? Y creo que es maestro. ¿Qué hace? Da clases, da enseñanza, va por la iglesia del concilio dando diferentes enseñanzas o predicaciones que son como estudios. ¿Me entiende? Ahora, para ejercer dentro de los 5 ministerios, eso lo vamos a ver ahora por la Biblia, debe de ser respaldada la predicación o el ministerio de predicación, respaldado por su padre espiritual o ministerial, que es lo mismo. Puede ser que usted se salvó en la esquina, pero ahora está congregando acá, y entonces yo no soy su padre espiritual, no era, ahora lo soy porque usted me adoptó como un padre espiritual, pero sí soy su padre ministerial, porque yo le estoy habilitando a usted al ministerio. ¿Entendió? Vamos a ver, ahí ustedes deben de tener lo que les dije que estaba mal. A ver, vamos a la tercera, ahí está. Pongan Hechos 13, del 1 al 3. Yo les dije a ustedes, yo estoy enseñando. Ahora yo tengo que predicar la palabra de Dios. Tengo que enseñarle la palabra de Dios a ustedes y yo. No puedo enseñar lo que se me da la gana. Entonces yo le estoy diciendo a ustedes que ustedes podrán ser predicadores siempre y cuando ustedes sean respaldados por su padre espiritual o ministerial. Ahora, ¿qué hago yo? Ahora yo le voy a mostrar a ustedes por la Biblia que eso que puse yo es así. Así tienen que hacer ustedes. Cuando ustedes traen un mensaje y una palabra, una revelación, ustedes van a buscar el texto bíblico que acompañe y que corresponda. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Dice, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que habían sido criados con el tetrarca Herodes y Saulo. Fíjate esto, verso 2. Mientras ellos ministraban al Señor, ayunaban, el Espíritu Santo dijo, párese un poquito ahí. Estábamos como nosotros acá, mírenme, como acá. Nada más que en vez de estar enseñando, ellos estaban adorando a Dios, cantando, adorando, ayunando, orando. Estaban reunidos. Estaba el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo dijo, dijo. ¿A quiénes les dijo? A los que estaban ahí. Pero no todos les dijo, habían profetas, maestros, Bernabé, profetas y maestros. Bernabé dice Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado, habían 3 o 4 ministros ahí, ¿verdad? Bien, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿A quién le dijo el Espíritu Santo eso? A los profetas y maestros que estaban ahí. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo dijo eso, ¿por qué el Espíritu Santo no le dijo a Bernabé y a Saulo, váyanse a predicar? Exacto. Los padres espirituales que estaban ahí tenían que habilitarlo. Dios siempre respeta el orden. Por eso que cuando alguien se somete al ujier, al líder que tiene, a quien sea, está respetando órdenes, ¿ves? Entonces, fíjate que esto, apartarme a Bernabé a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, siguieron ayunando y orado, les impusieron la mano y lo despidieron. ¿Quiénes le pusieron la mano?
los maestros, los profetas que estaban ahí. Entonces lo que le dije recién es verdad, que tiene que ser habilitado por su padre espiritual, por donde usted se congrega. No lo tiene que habilitar. Otra cosa más, que no sé si está escrito, pero lo voy a decir porque me acuerdo ahora. ¿Vino alguien de afuera a habilitarlos a Saulo y a Bernabé? ¿Quiénes lo habilitaron? Los pastores de la iglesia, los que estaban ahí. Él le dijo, apárteme a este. Y se lo dijo a ellos, no se lo dijo a Bernabé y a Saulo. Vamos a repetir el texto. Quiero que lean, quiero que aprendan con su mente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros. Ahora dice quiénes estaban. Estaba Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, 4 personas. Los otros son otras cosas que dice, pero no son personas, ¿verdad? Y estaba Saulo, y estaban Herodes y Saulo. El tetrarca Herodes también estaba. No, había sido criado ahí. Había sido criado a los pies de él y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo a los que estaban allá: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Se da cuenta? En el ministerio de la predicación siempre tiene que ser llamado primero por el Espíritu Santo y enviado por sus padres espirituales o ministeriales. Es el que te engendró en el ministerio. No existe otra forma. Por eso es que hay tanto degeneramiento. Hay una cantidad de iglesitas, hermano, y esto no ni sale ni va a salir por la radio nada. Hay una cantidad que Dios no está ahí. Autos llamados que causaron divisiones, que porque no les gustó una cosa se fueron para allá, abrieron y fracasan. Porque está fuera de la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Esa es la forma en que es establecido el predicador. No importa si es apóstol, profeta, evangelista, maestro. Bien. Lo contrario, o sea, si alguien toma el lugar de predicador, no importa los 5 ministerios, porque los 5 predican, sea pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol. Si no es enviado por su padre espiritual o ministerial, si no es enviado por él, confirmado el llamado de Dios por el hombre, eso se llama usurpar el lugar. Y Dios Dios es orden. Dios es completamente ordenado. Nació Jesús llamó a los 12, los ungió, los mandó y ellos mandaban a otros. Y esa fue la generación, que yo le llamo ministerio, descendencia de ministerio. Pero cuando hablo de descendencia de ministerio no tiene nada que ver con la familia. Usted es mi familia. No es solo mi familia la que está en mi casa. Usted es mi familia. ¿Me está escuchando? Lo contrario es usurpar el lugar del ministerio de predicador en cualquiera de esos 5 ministerios y está en desorden, completamente en desorden. Y el tal es una persona que está maldecida y maldice a sus seguidores porque están sin autoridad delegada. Digan autoridad delegada. Digan otra vez, autoridad delegada. A mí me llamaron y mi padre espiritual me dijo anda. Y cuando Dios se apareció en mi cuarto y le dijo a mi esposa que viniéramos, yo fui a hablar con mi padre espiritual, con mi presidente. Y en los estatutos del concilio en Estados Unidos decía que un nativo, o sea, uno que es de un país, no puede ir de misionero a su propio país, ellos decían.
Yo como argentino podría haber ido a cualquier parte del mundo menos Argentina. Pero mi padre espiritual me dijo, pero Argentina tiene que ir un argentino. Somos especiales. Nos conocemos. Argentina tiene que ir un argentino. ¿Ve? Y él me dijo, anda. Y me oraron, me despidieron, me pagaron los pasajes, me enviaron para acá. ¿Entiende, hermano? Es un llamado al ministerio, ¿verdad? Dice, el ministerio de la predicación siempre tiene que ser llamado por el Espíritu Santo y enviado por sus padres espirituales o ministeriales. Es el que te engendra en el ministerio. Si ustedes pueden copiar ligero eso, háganlo, por lo menos un poquito, porque eso va a ser preguntado seguro en las pruebas. Aunque sea un poco, que tengan la idea ustedes de lo que es. Y de esa forma no le va a hacer falta comprar el DVD. Ya lo va a tener ahí. Si lo quiere comprar, pues lo compra. Pero dice, segundo punto, que ustedes tienen 3 lugares para escribir, ¿verdad? Lo contrario, o sea, si no es llamado por el Espíritu Santo y enviado por su Padre espiritual, lo contrario es usurpar el lugar del ministerio de predicador en cualquiera de sus 5 ministerios. Ahora, ¿por qué? Míreme un segundito, quiero que entienda. ¿Por qué digo predicador en cualquiera de sus 5 ministerios? Porque no importa cuál de los 5 ministerios Dios lo llame, usted será un predicador. Puede ser un evangelista, predicador. Puede ser un predicador, como le dije, que va o a evangelizar, o va a enseñar, o va a ser maestro, o algo va a hacer. Pero es predicador. ¿Me entiende? No puede ser un pastor si no es predicador. No puede ser un evangelista si no es predicador. ¿Qué va a hablar? No puede ser un profeta si no es predicador. No puede ser un pastor si no es predicador. Un maestro si no es predicador. Un apóstol si no es predicador. Tiene que saber predicar. ¿Me entiende? Porque una predicación es un discurso. ¿Se acuerda que hablamos? Un discurso es un... Dije otra palabra. Es una comunicación que yo tengo que hacerle a ustedes del reino. Dice, entre paréntesis, dice, recuerde que estamos en un reino y no en una democracia de Dios. Dios no es democracia. ¿Cómo es de Dios? ¿Cómo es? No es un reino, o sea, no es algo democrático. Cada uno hace lo que se le da la gana, porque hay libertad. No. Vamos a Gálatas, por favor, hijo. Gálatas dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, ¿cuál era la gracia? Dice Pablo, reconociendo la gracia que me había sido dada. Ahora, mira esto lo que es un hombre maduro. Pablo dice, me han dado una gracia. No está diciendo la gracia que me ha sido dada. ¿Cuál o qué gracia? Ahí está escrito, mira vos, qué bueno. ¿Cuál o qué gracia? Medite. Usted lo puede leer, se da cuenta, pero medite. No dice la gracia de que el Espíritu Santo nos llamó. No dice eso. ¿Ah? Sí, pero ¿cuál era la gracia esa? ¿Ah? Otra más. Ahí dice cuál era la gracia. La gracia que habían sido dada era que Jacobo, Cefas y Juan, como entre paréntesis, que eran considerados como las columnas, eran los más principales en la iglesia. Esta era la gracia. Nos dieron a mí
y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para un compañerismo con una razón, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Cuál era la gracia? De que la columna de la iglesia, que los padres espirituales le dieron la mano. En otras palabras, los autorizaron, vayan. Yo siento la presencia de Dios. Pablo dice, yo reconozco. Pablo dice, yo reconozco. ¿Quién reconoce? Que para mí es una gracia que mi padre espiritual me habilite a predicar. ¡Aló! ¿Me están escuchando? Esa es la gracia. La gracia era, y esto es importante, porque esto es lo más importante para que su carne nunca se levante, porque es muy posible que mañana usted sea mejor predicador que yo, más hábil que yo, pero seguiré yo siendo su padre. Y yo seguiré que él lo habilitó, punto, y se acabó. Y deberían ser mejor que yo, porque yo estoy compartiendo con ustedes lo que me llevó 39 años a aprender. Entonces deberían ser mejor que yo, ¿o no? Pablo dice, yo tuve una gracia que me ha sido dada. ¿Cuál? No dice que el Espíritu Santo. Ahora, es una pregunta, ¿no es más importante el Espíritu Santo? Claro, pero es orden. El Espíritu Santo nunca usará a una persona si no está bajo autoridad, porque está en rebeldía, tiene rencor en su corazón, odio, contienda, división. No está en orden. ¿Me están escuchando? Mire, dice, la gracia que me ha sido dada, ¿qué? La gracia, dice, que me ha sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, coma. Él no puso paréntesis, pero es lo mismo, ustedes son inteligentes, coma, que eran considerados como columnas, o sea, eran las columnas de la iglesia, eran los apóstoles de la iglesia, los líderes. Nos dieron la mano a mí y a Bernabé. Y dice como en señal de compañerismo. Vaya muchachos, a predicar como nosotros. ¿Está escuchando? Esa palabra indica para qué le dieron la mano. El propósito, pero el propósito, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Se da cuenta lo importante? ¿Ah? De la predicación. La predicación, entonces estamos hablando sobre que la importancia de la predicación y de la forma que tiene que ser llevada hacia adelante. Por eso, nunca estoy de acuerdo, pero si alguien tiene un ministerio que no le dan lugar para trabajar, que no lo dejan, no lo enseñan, y usted tiene un llamado, tiene que salirse de ahí. Pero si alguien tiene un ministerio como el concilio, que tiene lugar para hacer todo lo que Dios le haya llamado a hacer, dando fruto, entonces no tiene por qué irse a ningún lado. Sí tiene lugar para predicar. Hay libertad. Una pastora se fue del concilio a la macana. Todo se dio a la macana, pero hablando de lo más reciente, ella manejaba la obra tranquila, todo, no había problema. Solamente porque el diablo le engañó. A todos los que causan división del daño, pero estoy hablando de alguien. Entonces, no tiene sentido. Es una forma bíblica. Ok. La predicación tiene su origen en Dios. Vamos a la otra placa, por favor. Un poquito más abajo, no sé si lo puede hacer o no. Dice más arriba, allá arriba, ahí dice, la predicación tiene su origen en Dios. O sea, ¿qué quiero decir con eso yo? Quiero decirle, ahí está, más arriba, ajá. No baja, ¿no? No importa. Pero usted lo tiene ahí. Que el hecho de que usted sea un predicador, o vaya a ser un predicador, no es idea mía ni suya. Su origen, su comienzo, está en Dios. Porque la predicación no es otra cosa que dar a conocer la buena nueva ¿de quién? De Dios. Eso es la predicación. Eso va a servir para que el reino se extienda. Es un mandamiento divino. Por eso le dije que solamente los maduros lo logran, pero debería estar toda la Santa Iglesia.
Porque usted se imagina que Dios lo prospera, aún suponer, Dios lo prospera igual, o no lo prospere. Dios lo va a prosperar, pero aunque tenga que ir a dedo. Hermano, váyase a San Juan y va a comenzar una obra en San Juan, o váyase a un culto, tenemos una gente allá, y usted va a predicar un día a San Juan, otro día a La Rioja, otro día a La Valle, otro día, qué sé yo, Tunuyán, otro día San Carlos, predicadores, que día de semana abrimos lugares por diferentes lugares, ir a predicar, todo el mundo predicando el reino. Entonces está en su origen en Dios, y acá lo puede hacer, pero vamos a aprender. Ahora bien, para terminar, es un mandamiento divino. El predicar es un mandamiento divino, por eso que yo hace mucho tenía en mi corazón, Dios me había hablado para que enseñara esto, y gracias a Dios que me dio la oportunidad de comenzar este lunes, porque hacen falta obreros. Hay gente que se está muriendo. Usted vea la ignorancia de la gente, pobre y no pobre. Y usted dice, yo estaba el otro día, estaba viendo un informe sobre trata de personas, cómo engañaban a las mujeres del norte, sobre todo, y de Mendoza también, pero del norte, cómo las engañaban y las llevaban al sur y las esclavizaban. Y yo lloraba en mi corazón, y el Espíritu Santo que está acá es testigo. Yo le decía, Señor, le decía, cuando yo hice ese informe, digo, Señor, ¿cómo hacemos para que esa gente te conozcan a ti? Porque el Evangelio no solo salva el alma, el Evangelio salva la mente, nos saca de la pobreza, de la miseria, del engaño, de la mentira. Esa gente está sin pastor, no tienen a quién consultarle, ni al esposo siquiera una podía consultarle porque el esposo no estaba. Cuando yo escuché ese informe, el Espíritu Santo sabe, yo estaba en el living y yo empecé a hablar con Dios, le digo, ¿cómo hacemos para que ellos se enteren de Jesucristo? Por eso que la predicación tiene su origen en Dios. Dios quiere que todos prediquemos. Por eso que nos da la habilidad de poder ser enseñado. Marcos 16. Con esto vamos a terminar. Capítulo 16, verso 15 y 16 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bien, anoten 2 o 3 cositas para terminar. Entonces, el Evangelio, el predicar, es un mandamiento ¿de quién? De Dios. Hermano, y si Dios nos manda a predicar y no predicamos, estamos en pecado. ¿Qué es desobediencia? Y a veces somos tímidos. Más nosotros, hay algo que los porteños no tienen. No sé si es que cara dura o más suelto. 2 cosas. O son cara dura o son más sueltos. Pero hablan más, hablan. ¿Verdad? Nosotros, los provincianos, somos como que nos cuesta hablar. ¿No es cierto? Generalmente, hay excepciones. Yo siempre le enseño a los jóvenes, a todo el mundo, no sea tímido, sea respetuoso, pero no tímido. La timidez es un demonio que no te deja avanzar. Pierde la timidez. Usted es bueno por lo que Dios hizo por usted, no por lo que usted haga por él. Repito, usted es un rey, una reina, por lo que Dios hizo por usted y no por lo que usted haga por él. Yo soy un rey, un príncipe, no por lo que predico o enseño, sino porque Dios me lavó con su sangre preciosa. Yo soy importante, no por lo que hago, por lo que Dios hizo por mí. ¿Cuántos me están escuchando? Yo soy muy importante, pero no por lo que hago, es por lo que Dios hizo por mí. Entonces yo tengo todo mi ego roto, muerto, sepultado. Entonces no me importa, ¿qué ego? ¿Me equivoco? Lo sacamos. El hermano me dijo, no es hebreo, es hecho, pastor. Yo me equivoqué y que mi revisor también se equivocó. Listo, ¿qué problema hay? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, por eso que es muy importante lo que vamos a aprender. Por todo el mundo, primero, es una orden imperativa, diga conmigo, escriba ahí, es una orden imperativa, o sea, es id, no es si quieren, id. Imperativa, o sea, es sí o sí.
si por ahí pronuncio una palabra que no está bien, usted me la corrige, no hay problema. Segundo, no hables cualquier cosa, sino predica. Anuncia el Evangelio, las noticias del Señor. Ve yo ahora, mire, hijo, ¿qué estoy haciendo? Présteme su atención, 2 minutos. Estoy terminando la hora, o la hora y cuarto, hora y media de estudio. Entonces estoy dándole el final. Estas 3 cosas que le estoy dando ahora es el final de toda la conversación. Yo después le voy a enseñar como un mensaje mío bien. Más adelante, porque ahora estamos aprendiendo otra cosa. ¿Me está escuchando? O sea, el final de mi discurso hoy, el final de mi enseñanza hacia ustedes hoy, ¿cuál es? Estas 3. Primero, predicar es una orden divina, imperativa, dije. ¿Verdad? Todo lo que he hablado yo lo resumo en 3 líneas. Una orden imperativa. 2, no hables cualquier cosa. Yo se lo enseñé ya eso. Sino predica. ¿Qué es predicar? Anunciar la buena nueva de Dios. Es más, cuando yo predico y digo, si no se arrepienten, se van al infierno. Es una buena nueva. Porque le estoy dando la oportunidad para que se arrepienta. ¿Me está escuchando? 3. En este mensaje, en la predicación, escúcheme, porque ahí lo que dice es claro. En la predicación que vayas a dar, tienes que llevarlos a que crean que Jesús es el Salvador de su vida. Ahí está escrito, mira vos. Escriban, ahí está, hijo. El 4º punto, muy bueno. El 3er punto, llevarlos que es el Salvador de tu vida. Y el 4º punto, y llevarlos a que tomen la decisión de bautizarse. Si no logras esto, has perdido tu tiempo. No fue lograda la meta de salvar. No hables por hablar, ni discutas religión. Cuando ustedes escriban eso, les hablo 1 minuto y terminamos. Porque esto es extraordinariamente importante. La primera clase. Están en los 2 lados. ¿Por dónde van? La 5ª. No hace falta que escriban todo, pero sí, escribe mejor. Pero no hace falta. Es una orden imperativa. O sea, no es si quiere o no. Por eso que estamos capacitando, para que nadie pueda decir, no me enseñaron. Segundo, no hables cualquier cosa. Ahí puede dejar. Si no predica, anuncia el Evangelio, las noticias del Señor. Eso es predicar. No hablar cualquier cosa. Preferible, que por eso digo, predica 5 minutos, está bien. 10. No hay que estar 1 hora hablando 1 hora, no. Escuche bien, en el mensaje que usted va a dar, en este mensaje quiere decir, el mensaje que usted va a dar, la predicación que usted va a dar, tiene que llevarlo a lo que los escuchan. Escuche, que crean en Jesús, que es el Salvador de su vida, si estamos hablando de salvación. En otras palabras, usted lo que está refiriéndose a eso, y lo digo abajo, usted tiene que convencer a su audiencia. No, míreme un segundo. No, pueden seguir escribiendo lo que no han terminado, mientras que hablo. Usted tiene que convencer a su audiencia, no con un palo, sino con la sabiduría. ¿Usted sabe lo que es? Yo para hacer campaña no sabía quién iba a llegar, laburando como loco, organizando todo. Y yo mismo andaba por la calle haciéndome propaganda de mí.
que iba a estar predicando y sanando a la gente. Y esperar en la noche quién venía. Como esta noche yo digo, ¿quién vendrá, Señor? Le preguntaba a Laura, Laura, ¿llamaron? Sí, hay como 8,000 llamados. ¡Wow! Gloria a Dios. Y todos preguntan si es gratis, gratis, gratis. Cuando yo sea Cristina Kinder, entonces voy a decir gratis, todo el mundo voy a pagar. Con la plata los demás voy a pagarle a ellos. Entonces, y la gente venía, se sentaba ahí, no aplaudían. ¿Qué van a aplaudir si no saben aplaudir? No saben. Yo tenía que cantar, juntar la ofrenda, para juntar la ofrenda hay que juntarla. Si no, el otro día no tenemos que pagar la luz. Juntábamos la ofrenda. Y después tenía que salvarlos. O sea, yo tenía que darle el mensaje de tal manera, y no podía estar en ayuna. Yo tenía que exponer mi mensaje de tal manera que mis oyentes entendieran que estaban ellos en pecado, que ellos iban para el infierno, que necesitaban a Jesús, o que estaban enfermos, que convencerlos. Se hace a través de la oración, del ayuno y de el mensaje que se entienda. Mire, usted puede ayudar 50 días por mes, que el mes tiene 30, pero usted ayuda 50. Y orar 30 horas por día. Si no sabe hacer un mensaje, su llamado no es con la gente, es con Dios allá en la pieza. Si no sabe su mensaje, está en ayuna. La gente está escuchándolo hoy. ¿Qué está diciendo este? ¿Me entiende? Por eso que generalmente es un tema por vez, no dos temas. Un tema. ¿Me entiende? Lo último, usted tiene que llevarlos a que ellos tomen una decisión. Lógico que usted quiere que tomen una decisión positiva. Como ejemplo, yo he puesto que se bauticen. Porque estoy hablando de lo primero que es salvación. Si no, si yo predico y vienen 100 personas a mi campaña, o 300, 100, pongamos 100, a la campaña, 50 a la campaña, y yo predico y nadie se salva, o son todos convertidos, o mi mensaje no sirvió. Alguien tiene que salvarse. ¿O no entendieron? Por eso que el mensaje tiene que ser que el oyente entienda el mensaje. Por eso que hay que predicarlo en castellano y entendible. Por eso que tiene que ser un tema a la vez. Yo no puedo venir. Por eso que ustedes han visto, por ejemplo, que cuando yo oculto sanidad de milagro, predico sobre sanidad. ¿Por qué? Si yo puedo predicar sobre diezmo y orar por el enfermo igual. ¿Por qué? Porque mi predicación va a aumentar la fe de ellos. La predicación tiene un poder. Es Jesús que está. Lo que ustedes están escuchando no es Bonarrico, es Jesús. Es la palabra de Dios que sale. Y la palabra de Dios es Cristo. Entonces, mi predicación aumenta la fe. ¿Para qué? Para ser sanos. Y después le predico diezmo. Y entonces en mi discurso sobre diezmo, la fe le enseña a usted y lo convence a diezmar y a ofrendar o lo que sea. Alguien dijo acá, yo estuve en 2 iglesias, yo no entendía los diezmos, pero aquí el apóstol Bonarrico me enseñó sobre diezmo y lo entendí. ¿Qué dijo, hermano? ¿Qué dijo? Entendí. Porque nadie puede hacer lo que no entiende. Se supone que si Dios lo dice, lo hago aunque no entienda, pero tengo que entenderlo. Por eso es que el mensaje tiene un poder de convencimiento. Si no hubieran falta, si solamente que el Espíritu Santo alcanza, mandaría ángeles el Señor. Pero Pablo, el ángel lo tiró del caballo, pero fue Ananías que le predicó a Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto dice amén? Dale un aplauso a Jesucristo. ¿Escribieron la última? Muy importante. ¿Lo escribieron? Gracias. ¿Lo escribieron? Ok. Algún día vamos a hacer una clase solo de preguntas. Y ustedes van a escribir en papel y yo les voy a contestar. Pero no es esta. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar hacia Dios. Padre, gracias por esta noche, por el espíritu de revelación de tu palabra, por este grupo hermoso, grande, de hermanos y hermanas que estamos aquí.
hemos venido para aprender. Queremos ser un instrumento afilado, afinado, bien preparado para llevar el Evangelio. Declaro que esta palabra se graba en sus corazones, en sus mentes, en su alma. Yo declaro que cada uno va a tener la habilidad, la capacidad, Dios, el conocimiento y la unción para predicar esta palabra con poder y salvar las almas y bendecir a tu pueblo y establecer o expandir el reino. Ahora acompáñalo de regreso a sus hogares con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Padre, declaro que toda inversión que ellos han hecho, sea para venir o para dar su ofrenda por la clase, yo declaro que mañana tú le das 100 veces más. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la gloria. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y nos vemos el lunes.